Gracia y paz. Salmo 28. El clamor del justo, la respuesta del Señor y la alabanza confiada. Salmo de David. A ti clamo, oh Señor, roca mía. No te quedes en silencio ante mí. No sea que, si te callas, yo llegue a ser como los que descienden a la fosa. Oye la voz de mis súplicas cuando clamo a ti, cuando alzo mis manos hacia tu santo santuario. No me arrebates junto con los impíos y con los que hacen iniquidad, los cuales hablan paz con su prójimo, pero tienen maldad en su corazón. Dales conforme a su obra, conforme a la maldad de sus hechos. Dales conforme a la obra de sus manos. Devuélveles su merecido, porque no toman en cuenta las obras del Señor, ni la obra de sus manos. Él los derribará y los edificará. Bendito sea el Señor, porque ha oído la voz de mis súplicas. El Señor es mi fuerza y mi escudo. En Él confía mi corazón y soy socorrido. Por tanto, mi corazón se regocija y con mi cántico le daré gracias. El Señor es la fuerza de su pueblo y refugio salvador de su ungido. Salva a tu pueblo y bendice tu heredad. Sé su pastor y llévalos para siempre. Punto uno, el tema central del Salmo 28. Salmo 28 presenta un movimiento claro y teológicamente profundo, un clamor urgente ante el silencio de Dios, una súplica por justicia y distinción entre justo e impío, la certeza de la respuesta divina que desemboca en alabanza y una oración final por todo el pueblo del pacto. El tema central puede formularse de la siguiente manera. El justo clama al Señor en medio del peligro, confía en que Dios escucha y transforma su súplica en alabanza y en su fe personal en intercesión por el pueblo de Dios. Este salmo une lamento, fe, justicia y adoración, mostrando la madurez espiritual del creyente que espera en el Señor. Punto A, el clamor del justo ante el silencio de Dios. Verso 1 y 2. Dios como roca silenciosa, ahí en el verso 1. David clama a Dios como su roca, sur, de Zur, fundamento firme. El temor no es que Dios sea débil, sino que guarde silencio. No te quedes en silencio, dice el salmista. El silencio divino es experimentado como cercanía a la muerte, la fosa. La fe bíblica reconoce que la ausencia de respuesta se vive como crisis existencial. Segundo, orientación cultural del clamor. Oración, orientación cultural del clamor, verso 2. David no ora al vacío, alza sus manos hacia el santuario, símbolo de la presencia y el pacto de Dios. La oración se dirige reverente y llena de dependencia. Esto nos lleva a nuestro segundo punto, punto B, petición de justicia y distinción entre justo e impío, versos 3 al 5. 1. Separación final entre justo e impío, verso 3. David pide no compartir el destino de los impíos, descrito por su hipocresía. Hablan paz, pero practican maldad. El justo no solo desea vivir distinto, sino no terminar como ellos. Segundo, clamor por justicia retributiva del verso 4. Este lenguaje no es venganza personal, sino petición de justicia divina. David pide que Dios actúe conforme a la verdad moral del universo que él gobierna. Y tercero, el diagnóstico teológico del impío, verso 5. La raíz del pecado es clara. No toman en cuenta las obras del Señor, dice David. Ignorar a Dios conduce inevitablemente a la destrucción. Dios derriba lo que el impío construye. Punto C. La respuesta del Señor, la alabanza y la intercesión comunitaria, versos 6 al 9. Aquí hay un giro decisivo, del clamor a la alabanza, verso 6. Sin explicación intermedia, el salmo cambia de tono. Bendito sea el Señor porque ha oído.
La fe se apropia de la respuesta aún antes de verla plenamente. Segundo, confianza fortalecida. Verso 7. Dios es fuerza, escudo, socorro seguro. Socorro seguro. La confianza produce gozo y adoración. Tercero, expansión del enfoque del yo al pueblo, verso 8 al 9. David reconoce que Dios no es solo ayuda personal, sino la fuerza del pueblo, el refugio del ungido. El salmo culmina con una oración pastoral. Salva a tu pueblo, sé su pastor. La fe madura siempre se vuelve intercesora. Segundo punto, ¿cómo Cristo se revela en el Salmo 28? El Salmo 28 encuentra su plenitud en Jesucristo de manera coherente con la lectura cristológica del Antiguo Testamento. Cristo se revela porque Cristo clamó al Padre en medio del silencio del verso 1 y 2. En Getsemaní y en la cruz, Jesús experimentó el silencio aparente del Padre. Segundo, Cristo se revela porque Cristo fue separado de los impíos cargando con su juicio. Verso 3 y 4. Él tomó el lugar del pecador para que nosotros no compartiéramos su destino. Tercero, Cristo es la roca que no falla del verso 1. Primera de Corintios 10:4 identifica a Cristo como la roca espiritual. Cuarto, Cristo se revela porque Cristo es el ungido que recibe la fuerza salvadora del Señor, del verso 8. Él es el Mesías sostenido por el Padre y exaltado en la resurrección. Cristo se revela porque Cristo es el pastor del pueblo de Dios, del verso 9. Juan 10 conecta directamente con esta oración final. Él es el pastor, ¿cierto?, de sus ovejas. Y por último, Cristo transforma el clamor en alabanza del verso 6 y 7. Su resurrección es la respuesta definitiva del Padre a la súplica del Hijo. Juan Calvino afirma que David enseña a la iglesia a pasar del clamor confiado a la alabanza segura, lo cual se cumple perfectamente en Cristo. ¿Cuáles son las palabras claves o frases claves que se revelan en este Salmo 28? Primero, surt, surt, que es roca, fundamento inamovible. Eso es sur, que es una TS, sur, fundamento inamovible. Después en el verso 1 también usa la palabra silencio, harash, callar deliberadamente. ¿Te has sentido así en tus oraciones cuando Dios calla deliberadamente? Aleluya. En el verso 1 también usa la palabra fosa, vor, un lugar de muerte, de destrucción. En el verso 2 usa la palabra súplicas, tajanunim, tajanunim, petición humilde y urgente. Eso es una súplica, una petición humilde y urgente. En el verso 3 usa la palabra impíos, reshaim, los que viven en rebelión moral. En el verso 7 usa la palabra magen, escudo, protección activa. Eso es un escudo, una protección activa, es un magen. En el verso 8 usa la palabra ungido, Meshijó, rey del pacto, anticipación del Mesías, el Meshijó, que ya lo hemos visto en otros salmos también. Y ahí después usa la palabra en el verso 9, pastor, Ra, que es cuidar, guiar, sostener continuamente. También podría usar la palabra ahí, Roy. Habría que ver un poco más el original, a ver cuál de las dos usa, Roy o Ra, pero es la misma base. ¿Cómo aplicamos este salmo a nuestra vida? Clama al Señor aun cuando parece guardar silencio, aun cuando no escuches su voz, aun cuando Él no responda. Clama a Él, porque Él está presente. El silencio no es abandono definitivo, es una percepción humana principalmente, porque Dios nunca guarda silencio a sus hijos. Aparentemente guarda, pero Él está con nosotros, camina con nosotros, nos guía. Él quiere que maduremos. Segundo, afirma tu vida sobre la roca que es Cristo. Todo lo demás es inestable. Tercero, no desees compartir el destino del impío. Vive con perspectiva eterna. Cuarto, confía en la justicia de Dios, no en la venganza personal. Quinto,
Permite que la fe transforme tu clamor en alabanza. Dios escucha. Sexto, reconoce que Dios es tu fuerza y tu escudo. No luches solo. Séptimo, ora no solo por ti, sino por el pueblo de Dios. La fe madura intercede. Y por último, descansa en Cristo, tu pastor eterno. Él guarda, guía y sostiene para siempre. Gracia y paz, hermanos.